Hola a todos, bienvenidos al show del Dr. Josh Ice. Hoy tengo un invitado increíble. Soy un gran admirador de Bárbara O'Neill. Ella ha sido una leyenda en este ámbito. Saben, la descubrí durante la pandemia. Empecé a ver muchos de sus videos en línea y hace un trabajo extraordinario al tomar temas de salud complejos y explicarlos de forma sencilla. Hoy vamos a hablar de hormonas femeninas, fertilidad, hormonas de la mujer, salud bíblica y también de algunas posturas quizás controvertidas que ambos compartimos sobre medicina convencional y la medicina natural. Bárbara, bienvenida al programa. Gracias, es un placer estar aquí. De verdad, soy un gran admirador suyo. Cuando le dije a mi suegra, a mi mamá, a mi esposa, a todos que iba a entrevistarla, se emocionaron muchísimo, porque usted ha hecho un trabajo increíble a rescatar muchos temas de salud que quizás la gente conocía hace años y que se fueron perdiendo. Y uno de esos temas por los que me gustaría empezar es el de la salud hormonal. De hecho, antes de entrar en eso, me encantaría saber un poco sobre su trayectoria, cómo llegó al mundo de la medicina natural. Bueno, soy australiana de quinta generación, de ascendencia escocesa. Crecí en un hogar australiano típico, con un toque escocés porque aprendí danza escocesa cuando era niña. Somos 5 hijos. Mi padre y mi hermano eran inventores y todo lo que entraba en la casa lo desarmaban. Querían saber cómo funcionaba. Yo no pude sacar mi licencia de conducir hasta que aprendí cómo funcionaba un motor. Ese era el ambiente en el que crecí. Cuestionábamos todo, excepto la medicina. Nunca se cuestionaba la medicina. Y ni siquiera pensé en eso hasta que mi primera hija tuvo un dolor de oído y tras 4 tratamientos de antibióticos, 6 semanas después, el dolor volvió. Entonces me enfrenté de lleno a la realidad de que esto no estaba funcionando. Y cuando el médico estaba por recetar el quinto tratamiento, le pregunté, ¿mi hija va a estar con esto el resto de su vida? Mi pregunta lo hizo reflexionar, y así debía ser. Entonces me refirió a un otorrinolaringólogo. Él miró la boca y los oídos de Emma y dijo, la niña está dentando. Denle estas gotas para mantener limpias las trompas de Eustaquio. Entonces, cuando mi siguiente hijo tuvo dolor de oído, no fui al médico. No se lo dije a nadie, porque uno recibe presión. ¿Se va a quedar sordo? No, no. Así que fui a ver a la vecina que era anciana. Yo tendría unos 26 años y ella 86. Le pregunté qué hacía su madre cuando usted era niña y tenía dolor de oído. Me dijo, ponía una cebolla al vapor en la estufa. Corrí a casa, puse la cebolla al vapor y se la coloqué en el oído. Durmió 2 horas. Creo que nunca volvió a tener dolor de oído. Eso cambió mi vida. Pensé, hay algo más. Pero sabe que hasta el día de hoy agradezco ese sentimiento. No querer darle más fármacos a mi hijo, no querer hacerle daño, pero tampoco saber qué hacer. Eso fue lo que me motivó a educar, educar y educar para mostrarle al mundo, especialmente a las madres, que hay otra opción. Sí, usted hace un trabajo realmente increíble. Yo pienso especialmente en sus videos con pizarra, donde nos va guiando exactamente a través de cómo las personas pueden sanar. Y esto es algo que sabe, yo creo que los médicos o los profesionales de la salud necesitan ser maestros y educadores. Y es algo que usted hace muy bien. Y una de las áreas en las que la he visto educar mucho es en el tema de las hormonas femeninas y fertilidad. Me encantaría comenzar ahí y profundizar en las hormonas de la mujer, porque lo que sucede hoy en día es que la mayoría de las veces las mujeres tienen un problema como hipotiroidismo, síndrome del ovario poliquístico, síntomas severos de la menopausia y su médico les dice, aquí tiene síndrome o Sí, aquí tiene terapia de reemplazo hormonal. sí. Otros dos que se han vuelto muy comunes son los problemas de tiroides, la osteoporosis y la depresión. Eso es algo muy grande. Yo tuve la ventaja de ser la directora de salud en nuestro retiro de salud durante 23 años, así que muchas mujeres pasaron por nuestras puertas y me atrevería a decir que alrededor del un 85% de las mujeres que entraron, ya tuvieran 9 años o 90, tenían algún desequilibrio hormonal. Así que viniendo de donde vengo, yo quería saber el por qué. ¿Por qué? Y descubrí ese por qué. Una de ellas es la píldora anticonceptiva. Sí, Altera las hormonas y nunca se les dijo a las mujeres que era un disruptor hormonal. saben que recientemente salió un estudio que decía que si las mujeres toman la píldora a largo plazo, sus probabilidades de desarrollar hipotiroidismo aumentan en casi un 300%. Ay, no me sorprende. Y también de cáncer de mama, síndrome de ovario poliquístico, fibromas y endometriosis. Prácticamente la endometriosis no existía antes de la introducción de la píldora, así que no es difícil unir esos datos.
Ahora bien, hay algunas mujeres que nunca han tomado la píldora, ni tampoco sus madres, entonces debemos buscar en otro lugar. Y ahí encontramos los tóxicos ambientales. En la estructura molecular del estrógeno hay un anillo fenólico y el químico ablandador de plástico que está en casi todas las botellas de plástico, que está en los autos, en el tablero, ya saben, todos contienen un fenol. Uno es el bisfenol A y el otro es el nonilfenol. También los estimulantes de crecimiento en los pollos. Está en el pollo, está en el huevo, en el ganado y en los productos de limpieza que las personas están usando en las telas sintéticas. Yo, por ejemplo, llevo puesto una falda de lana, una blusa de lana, me encanta la lana. Pero la mayoría de las mujeres visten nylon, acrílico y poliéster, que son tres telas creadas en laboratorios químicos. Y nuestra piel es un órgano que respira, absorbe, así que cuando está en contacto con la piel, lo estamos absorbiendo. Y todas esas áreas que acabo de mencionar, poco a poco, como el goteo constante de un grifo sobre una piedra, están alterando ese equilibrio hormonal. Y nuestro cuerpo funciona conforme a un equilibrio de precisión. Así que esta alteración está causando todos los problemas que estamos viendo, algunos de los cuales ya hemos mencionado. ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted recomendaría si estuviera trabajando con una mujer que tiene, y podríamos abordar esto en conjunto o por categoría, pero en estas condiciones comunes como el hipotiroidismo, síndrome del ovario poliquístico, la infertilidad y algunos de sus problemas, ¿cuáles son algunas de las medidas que usted empezaría a recomendar a las mujeres para que sus hormonas vuelvan a estar en equilibrio? Usted me preguntó primero cuál ha sido mi historia u otra parte de mi camino, y es cuando me hice cristiana. Me hice cristiana alrededor de los 26 o 27 años y descubrí la salud a través de la Biblia. Hay un versículo en el Salmo 104:14 que dice que Dios dio las hierbas para el servicio del hombre. Me encanta esa palabra, servicio. Estoy aquí para servirte. ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? En cambio, los fármacos son como robots, quítate de mi camino, Exacto, tengo un voy a trabajo que forzar el hacer, cuerpo a algo que no tengo un quiere. trabajo que hacer, lo necesites o no. Hay una gran diferencia. Y el ñame silvestre contiene un compuesto vegetal llamado diosgenina. Cuando ese ñame silvestre se convierte en una crema a base de aceite y se aplica sobre la piel, las células grasas lo absorben y estimulan la vía bioquímica que el cuerpo usa para producir progesterona. Y Wow. la progesterona es la hormona madre, o sea, la hormona principal en general. Y desafortunadamente lo que hace la píldora es desplazar la progesterona y aumentar el estrógeno. Entonces, la manera de corregir ese desequilibrio, que es un predominio de estrógeno sobre una deficiencia de progesterona, es reinstaurar a la madre. Y eso es lo que hace la crema de ñame. Estimula el cuerpo a reinstaurar la progesterona. Y cuando aumenta la progesterona, el estrógeno baja, reequilibra la testosterona y devuelve todo al equilibrio. ¿Sabe que estaba leyendo un poco sobre los ñames y los camotes y este compuesto increíble que está compartiendo? Y obviamente creo que comerlos es fantástico, pero como menciona, la crema va a tener una dosis un poco más alta y mayor absorción. Hay grandes beneficios ahí. Hay un artículo que salió hace 2 meses que dice que en Japón ahora tiene 95.000 centenarios, así que piensen en casi 100.000 personas mayores de 100 años. Es impresionante. Y el reemplazo hormonal ahí es prácticamente inexistente, pero una de las dos principales fuentes de carbohidratos que consumen son los camotes morados. Es una parte importante de su dieta, especialmente las mujeres en la menopausia. Y creo que una de las razones puede ser que al aumentar el yin, al aumentar la progesterona, como está compartiendo, eso definitivamente me encanta. Bueno, ¿y cuál es su opinión? ¿Hay algo en particular, hierbas o cosas que recomiende para mujeres que están realmente luchando con hipotiroidismo o Hashimoto? Bueno, hay un excelente libro llamado Yodo, ¿por qué lo necesitas y por qué no puedes vivir sin él? Del doctor David Brownstein. Y él es el experto en tiroides a nivel mundial y muestra que tanto la tiroides hipoactiva como la hiperactiva pueden deberse a la deficiencia de yodo. Y sabe que solían usar yodo como mejorador de pan, pero ahora lo han reemplazado con competidores del yodo. Pero también las bayas. Las bayas son rociadas con otro químico que compite con el yodo. Es como un bromuro que actúa como competidor del yodo. Así que estamos expuestos a tantas cosas que están causando esta alteración del yodo. Y otro punto es
Los rellenos de mercurio. El mercurio tiene afinidad por el selenio y la tiroides necesita selenio para convertir el yodo en tiroxina. Así que, ¿se imaginan a alguien tomando batidos de bayas todos los días y con una boca llena de rellenos de mercurio y teniendo problemas de tiroides? Y su madre tomó la píldora. Y no muchas personas, ni siquiera muchos médicos, conocen cómo se entrelazan esos factores. Así que saquen el mercurio de la boca, visiten a un dentista biológico y si van a consumir bayas que sean orgánicas y si van a comer pan, asegúrense de que sean granos antiguos y que no estén cultivados con glifosato, otro químico que puede alterar las hormonas. Y hagan una prueba de yodo. Pueden aplicar, por ejemplo, solución de Lugol, que contiene yodo y yoduro, en la parte interna del brazo. Eso dejará una mancha marrón. Nosotros lo hacemos a menudo en nuestro retiro de salud. Decimos, señoras, vean cuánto tiempo permanece. Y si desaparece en 1 hora, sus niveles de yodo están bajos. Si aún queda algo de color 5 horas después, sus niveles de yodo son adecuados. Así que a mí me gusta empoderar a las personas para que sean su propio médico. Aquí tienen una pequeña prueba que pueden hacer ustedes mismos. ¿Qué pasa si desaparece en 1 hora? Entonces aplíquenlo todos los días hasta que permanezca 5. Ahí lo tienen. Puede ser tan simple como eso. Sabe, una cosa que creo que hemos perdido es el arte de... Creo que ha surgido esta idea, especialmente viviendo en los Estados Unidos y probablemente sea cierto en gran parte del mundo occidental, de que tenemos que depender de otra persona para nuestra salud, como si tuviera que ir al médico en lugar de cuidar de ti mismo y de tu familia. Y creo que esto es muy importante. Una de las cosas que realmente respeto de usted es que empodera a las madres y a los padres para aprender sobre estas cosas y practicar en casa. Yo tenía una consulta de medicina en Nashville y atendía a muchos niños, y las infecciones de oído son una de las cosas más comunes que veía. Los niños tienen infecciones de oído y entonces el médico infunde miedo a los padres diciéndoles que si no toman un antibiótico su hijo podría incluso morir. Pero la realidad es que las estadísticas no lo demuestran. En realidad, el propio cuerpo está creando calor e interferón para eliminar ese virus. Pero hoy en día los padres tienen mucho miedo, muchas veces incluso de intentar algunos de estos remedios que yo enseño y que usted enseña aún más. Eso es cierto, porque con mi hija me dijeron que se quedaría sorda. Wow. Pues no se quedó sorda. Y después crié a otros 5 hijos y hace 28 años me casé con Michael que tenía 2. Así que en realidad criamos a 8 hijos sin antibióticos. Y siempre le digo a la gente que todos siguen vivos. El, Sí, el cuerpo ha sido diseñado por Dios para sanarse a sí mismo y solo necesita las condiciones adecuadas. Volviendo a la tiroides, el exceso de estrógeno se opone al funcionamiento de la tiroides. Así que una parte muy importante para que la tiroides vuelva a funcionar es tomar o aplicar la crema de ñame silvestre. El Dr. John Lee fue probablemente el primer médico que dio la voz de alarma sobre esto en los años 80 y 90. Él ya falleció, pero aún se pueden ver podcasts suyos. Y decía que cuando se come el ñame, el hígado se desintoxica casi en un 400%. Por eso la crema, sí. para que el cuerpo pueda aprovechar mucho más. Y como usted mencionó antes, pueden obtener una dosis mayor y más eficaz aplicándola sobre la piel. Creo que eso es útil saberlo. Me encanta, es tan poderoso. Así que algunos puntos clave. Primero, reducir la exposición a toxinas, evitar Sí, mucho el sí. plástico y los rellenos dentales de amalgama. Mi propia madre luchó contra el cáncer y una de las cosas que hicimos para ayudarla a sanar fue retirar los 12 rellenos dentales de amalgama que tenía en la boca. Ella había sufrido un síndrome de fatiga crónica e hipotiroidismo y fue increíble. Incluso pocas semanas después de quitarlo sintió un aumento en su energía, una diferencia real. Muchos de estos metales bloquean los sectores de los que usted hablaba, para el yodo y el selenio. Ni siquiera estamos Sí, sí. absorbiendo estas sustancias, así que me encanta que comparta él. Estaba viendo un video suyo justo antes de comenzar la entrevista, donde hablaba sobre la importancia del microbioma intestinal, porque no es solo eso de somos lo que comemos, como se suele decir, sino que realmente, como usted ha dicho, somos lo que absorbemos. Cuéntenos, ¿cómo podemos mantener saludable el microbioma intestinal? ¿Algunas de sus plantas favoritas para lograrlo y por qué es tan importante? Bueno, primero hay que sacar los venenos. Los antibióticos destruyen la flora intestinal. La quimioterapia también destruye el intestino. Mucha gente no se da cuenta de que los medicamentos con estatinas, los que reducen el colesterol, también destruyen la flora intestinal. Y ese es el producto estrella de las farmacéuticas. Porque han ganado no millones, ni miles de millones, sino billones con ese medicamento. Y aún así, destruyen la flora intestinal. El uso prolongado de analgésicos también puede destruirla. Así que primero debemos detener lo que la está destruyendo. Y luego debemos restaurar lo bueno.
Cuando consideran que el 70% de nuestro sistema inmunológico está establecido por la flora intestinal, queremos cuidar esa flora. La buena noticia es que existen algunos alimentos fermentados que pueden comer para ayudar a aumentarla, como el chucrut, el kimchi, el bok choy, que a menudo también se prepara como una especie de chucrut. Los chucrut son buenos. Y el miso es otro, el kéfir, los yogures. También pueden conseguir algunos buenos yogures de origen vegetal. Todos ellos ayudan a restaurar la flora intestinal. Pero lo que alimenta la flora intestinal son los prebióticos. Y los prebióticos son la fibra. Y cuanto más variedad de fibra tengan, más flora intestinal alimentarán. Sí, Por ejemplo, puede tener 10 tipos diferentes de manzanas y cada una alimentará 10 tipos diferentes de bacterias wow, intestinales. ¿No es increíble? sí, es increíble realmente. Sí. Así que la variedad es la sal de la vida y la variedad también es la sal de la vida para nuestro intestino. Sí, Variedad en el reino vegetal. así es, me encanta eso, es muy poderoso. El microbioma intestinal es algo de lo que he sido muy consciente en mi carrera, porque hay tanto. Diría que el 99% de la manera en que practico hoy no son cosas que aprendí en escuela, y que cuando empecé a atender a mis pacientes me sorprendí mucho al iniciar una consulta de medicina funcional, porque en la escuela no te dicen que casi todas las mujeres que lleguen van a tener hipotiroidismo, que casi todos los hombres van a tener testosterona baja, y que casi todas las personas van a tener intestino permeable o algún tipo de problema intestinal. Y es algo muy relevante. Pero recuerdo que especialmente al principio de mi carrera me enfoqué mucho en sanar el intestino. Y eso ayuda a que muchas condiciones mejoren. Otra cosa de las que he escuchado hablar es sobre ciertas plantas naturales y sus beneficios. Mientras veía uno de sus videos hace un momento, hablaba de los beneficios de cosas como el aloe y otras hierbas. Compártanos algunas de sus hierbas y medicinas de origen vegetal favoritas para ayudar a sanar el intestino. Bueno, cuando abre una planta de aloe vera, es viscosa. Sí, Y si mira el interior de su labio, también es viscoso. Es lo mismo. sí, es El verdad. aloe vera contiene un estimulante del crecimiento que favorece una rápida curación en el revestimiento del intestino y las células intestinales se renuevan cada 3 a 5 días. Así que los problemas intestinales pueden sanar bastante rápido cuando se dan las condiciones adecuadas. Pero hay que recordar que el intestino tiene memoria, así que hay que Es cambiar un verdad. poco las cosas. ¿Y cómo se toma el aloe vera? Porque no es muy agradable de comer. Algunas personas lo ponen en un batido, también pueden raspar el gel, triturarlo y mezclarlo con un poco de jugo de manzana. Así que recubre y calma. Es excelente para el dolor de garganta, para las úlceras del estómago, para el síndrome del intestino irritable. Es bueno para todo el sistema digestivo. Y si lo piensas así, por ejemplo, las úlceras son básicamente una quemadura. Y el Y aloe es sí, excelente para las quemaduras en la ay piel. Y estas sí, son sí, quemaduras, y la gente no suele pensarlo de esa manera. Tienes estas quemaduras casi como llagas a lo largo del revestimiento del tracto digestivo. Un ejemplo claro es la colitis sí. ulcerosa. Es fantástico. De hecho, hemos visto personas sanar completamente del intestino irritable, la enfermedad de Crohn, la colitis, la gastritis, lo que sea. Sanan Sí. muy bien. Otra hierba es el olmo resbaladizo. Oh, sí. Y es la corteza en polvo del árbol de olmo resbaladizo. Cuando se mezcla con agua caliente, se vuelve como una gelatina suave. Sí. Así que nuevamente es muy viscoso para el revestimiento del intestino. También contiene un estimulante del crecimiento. Por eso me encanta el Salmo 104:14. Dios dio las hierbas para el servicio del hombre. Estas hierbas recubren, calman y ayudan a sanar el revestimiento del intestino. Es muy poderoso. Sabe, hace años escribí un pequeño ebook muy corto que se llamaba El Botiquín del Rey. Y en el libro planteo una idea. Y repito, este es un ebook gratuito que simplemente compartí en internet. Y ahí digo que si pudiéramos volver a la época del rey David, del rey Salomón y de la reina Esther y abriéramos su botiquín, ¿qué encontraríamos en un botiquín bíblico hace miles de años? ¿Qué cree usted que encontraríamos en esos botiquines bíblicos? Estoy segura de que habría consuelda. Sí, sí, La consuela es otra planta que tiene un estimulante de crecimiento. Hay que tener cuidado donde la plantan, porque puede apoderarse de todo el jardín, porque contiene este estimulante wow, del crecimiento. Una vez estuve en un museo de Robert Louis Stevenson, en una de las islas donde al parecer vivió durante un tiempo, y en el botiquín vi consuelda. También creo que habría habido consuelda, y creo que también carbón. El carbón absorbe y neutraliza los venenos. Incluso la medicina lo usa hoy en día. ¿Sabe que filtran la sangre para la diálisis con carbón?
Y si alguien tiene una sobredosis, le dan carbón. Absorbe y neutraliza los venenos. No hay nada más en el planeta como el carbón. Estoy seguro de que habría habido carbón allí. Y dependiendo de dónde vivieran, eso determinaría qué hierbas y qué alimentos habrían estado disponibles. Sí, sabe, leemos sobre los tres reyes magos que llevaron a Jesús oro, pero también incienso y mirra. Sabemos que esos se usaban como medicina. No olvidemos el incienso ni la mirra. Así es, sí. De hecho, leí hace muchos años que en ese tiempo, cuando las mujeres estaban en trabajo de parto, después del embarazo, les daban mirra para evitar infecciones y para recuperarse más rápido. Eso era Mm, bastante sorprendente. Lo sé, algunas otras hierbas que menciona Salomón menciona madera de sándalo, que por cierto es aloe. En realidad, solo estaba mencionando el aloe, así que la gente no se da cuenta de que el aloe está en la Biblia, pero en realidad se menciona como parte del sándalo. Y luego la otra es el azafrán. De hecho, menciona el azafrán que tiene todos estos beneficios para el estado de ánimo y el sueño. Así que me encanta que esté citando el Salmo 104, porque para mí la Biblia es el mayor libro de salud jamás escrito. Es el mejor libro médico que jamás se haya escrito. ¿Y sabe qué me pareció interesante? Cuando yo era una niña en la iglesia presbiteriana, porque fui criada como escocesa, se escuchaba sobre Daniel en el foso de los leones, se escuchaba sobre los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Historias emocionantes, pero nunca escuchábamos sobre Daniel capítulo 1. Y en Daniel capítulo 1 es cuando Daniel es un joven de unos 16 años, llevado cautivo, y les iban a dar la comida y el vino del rey. Pero Daniel y sus 3 amigos dijeron no. Sí, Eso es algo impresionante para un chico de 16 años. Decir, no voy a comer la comida del rey. Podría sí, haber perdido la es cabeza por verdad. eso. Pero la Biblia dice que el príncipe tuvo favor hacia Daniel. Así que le permitió pasar 10 días solo con legumbres o vegetales y agua para beber. Y después de 10 días, dice que sus rostros estaban más saludables y robustos que los de todos los otros jóvenes. Así que se les permitió tener solo agua para beber y una dieta basada en plantas durante 3 años. Y al final de esos 3 años, la Biblia dice que el rey los puso a prueba y que eran 10 veces más inteligentes que todos los sabios bueno, en Babilonia, que era el mundo conocido en ese tiempo. Y esa es una historia que yo nunca había escuchado. Sí. Hace poco estuve escribiendo un libro sobre la dieta bíblica y una de las cosas que fue muy interesante durante los últimos años, y es algo que ya había hecho durante bastante tiempo, pero ahora decidí decir, voy a escribir un libro sobre eso, fue que cada vez que leía la Biblia era como si estuviera usando un microscopio o una lupa, buscando todas las referencias relacionadas con la salud, y están a lo largo de toda la Sí, Biblia. Por ejemplo, empecé a darme cuenta de que 2/3 de las parábolas de Jesús tenían que ver con la agricultura y sí, la es comida. cierto. Quiero decir, sus milagros, los peces, los Sí. panes, incluso la comunión en la Biblia, lo que se hace allí. Y él, y además pasó más tiempo sanando que predicando. Así es increíble, realmente increíble. Por eso aprecio mucho cómo usted valora la Biblia. También la he escuchado hablar de la Biblia en sus conferencias. Así que usted mencionó a Daniel, y hoy en día llamamos a eso el ayuno de Daniel. ¿Cuáles son algunos de los beneficios del ayuno? ¿Es algo que usted recomienda a las personas con las que trabaja o para la salud en general? Bueno, en nuestro retiro de salud en Australia, retiro de salud Misty Mountain, los huéspedes vienen por 1 o 2 semanas. Llegan el domingo, les damos una comida hermosa y luego por la tarde toman un sauna de vapor. Por la noche solo les servimos una sopa ligera y luego lunes y martes son días de jugos. Cada 2 horas les servimos jugo fresco de verduras ligeramente combinado con fruta, así que los primeros 2 días son días de ayuno. Al final de cada día también toman sauna de vapor porque eso estimula la piel para eliminar más desechos. Y hemos visto que es muy efectivo porque el estómago está muy contento cuando recibe un poco de descanso. Y les decimos a nuestros huéspedes, en un día no podrían comer todo lo que ponemos en sus jugos. Así que lo que hacemos es apoyar nutricionalmente al cuerpo. Apoyamos nutricionalmente al hígado para que pueda desintoxicarse de manera eficaz. Porque cuando no están comiendo alimentos sólidos, normalmente el cuerpo usa alrededor de 1200 calorías para digerir una comida. Cuando no está digiriendo comida, el cuerpo empieza a buscar otra cosa que hacer y entonces va a las partes del cuerpo que más lo necesitan. Em, Esa es la teoría de por qué el ayuno se ha usado durante siglos para ayudar a las personas a sanar. Es increíble. Mi mamá tuvo cáncer de mama cuando tenía 41 años y unos 18 años después le diagnosticaron cáncer en el pulmón. La primera vez seguimos todo el tratamiento convencional, la segunda vez hicimos todo natural
Y la dieta que usted describe es muy similar a la que mi mamá siguió para revertir el cáncer. Básicamente, caldos, muchas verduras al vapor, jugo de verduras, algunas bayas y salmón salvaje. Ese era prácticamente todo su alimento Sí, y logró revertir el cáncer de esa manera. La Biblia y muchas religiones del mundo hablan mucho del ayuno, obviamente para avances espirituales, pero también para beneficios de salud. Hay mucha literatura científica y evidencia histórica sobre sus beneficios. por eso se ha usado durante siglos, Sí, para ayudar a estimular la sanación en el cuerpo. Y por eso funciona, porque ahora el cuerpo no tiene que digerir. Entonces dice, hagamos otra cosa. Vamos a sí, las áreas que necesitan ayuda. sí, puede reparar, puede regenerar. Ahora quiero Sí mencionar algo. puede. Usted mencionó antes las estatinas. Muchas veces llamamos al intestino el segundo cerebro. La mayoría de la gente sabe que los medicamentos con estatinas afectan el cerebro. El cerebro está compuesto aproximadamente por 25% de colesterol. Contienen mucha grasa, así que cuando se usan estas estatinas se produce desmielinización. Se está dañando todo el Es sistema cierto. nervioso y una gran parte del sistema nervioso está en el intestino. Así que otra cosa que estos medicamentos están destruyendo el Sí, cuerpo de muchas maneras. Y no existe ni un solo medicamento que no cause una deficiencia de alguna vitamina o nutriente en el cuerpo y ni siquiera pone estos efectos secundarios en las sí, etiquetas. es cierto. Y los medicamentos nunca curan la enfermedad. Algunos podrían decir, Bárbara, ¿realmente puedes decir nunca? Sí, se puede decir nunca, porque solo enmascaran los síntomas. Es el cuerpo y solo el cuerpo es el único que tiene la capacidad de sanar. Y los tratamientos con agua trabajan con el cuerpo, las hierbas trabajan con el cuerpo, pero es el cuerpo el que realiza la sanación y sanará cuando se le den las condiciones correctas. Desafortunadamente, los medicamentos no trabajan con el cuerpo, Así es. enmascaran los síntomas. Entonces las personas piensan, esto está ayudando porque ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo sarpullido, pero no se dan cuenta de que solo lo han empujado más profundamente dentro del cuerpo y volverá a salir. Exacto. Creo que algo que la gente no entiende es que los medicamentos básicamente obligan al cuerpo a hacer algo que en realidad no quiere hacer. Lo obligan. Pero las Es vitaminas, los cierto, minerales y las hierbas cambian el entorno del cuerpo. Y las vitaminas y los minerales le dan al cuerpo las herramientas que necesita correcto, para sanarse a sí mismo. Aprendí un principio muy importante. La comida no te sana. Ni el brócoli, ni la cúrcuma, nada de eso te sana. Tu cuerpo se sana a sí mismo. correcto. Solo hay que cambiar el entorno. Y usted ha hecho un trabajo maravilloso enseñando eso. Quiero mencionar algo que usted compartió conmigo antes de comenzar y que me encantó. Usted dio a luz a uno de sus bebés usted misma. Es increíble. Sí. Eso es increíble. Mi esposa Chelsea y yo tuvimos 2 partos en casa, en una bañera. Fue una de las experiencias espirituales más increíbles de Sí, sí nuestra es, vida. lo es. Hablemos de fertilidad, parto, parto en casa y también de su experiencia dando a luz a su propio bebé. Bueno, a mí me me preocupa mucho lo que han hecho con el parto hoy en día. Leí un libro llamado La partera de Auschwitz. Era una mujer polaca de unos 50 años en Auschwitz, atendió 3000 partos en 2 años y no perdió ni un bebé. ¡Wow! Pensemos en eso. Esas mujeres estaban en las peores condiciones, desnutridas, traumatizadas espiritual, emocional y mentalmente. Y Sí, aún así no perdió ni un bebé. Entonces yo pregunto, ¿qué está pasando en nuestros hospitales? ¿Por qué hay tasas de mortalidad tan altas en nuestros hospitales? Es por las intervenciones. sí. Yo tuve varios bebés en casa y fue una experiencia increíble. Usted mismo lo ha vivido. No hay nada igual. Y con mi quinto hijo, me revisaron y me dijeron, todavía falta un poco, así que decidí caminar por la habitación. 7 minutos después tuve otra contracción y sentía el impulso de pujar que me llegaba hasta la garganta. Pensé, ¿qué está pasando? Me toqué y sentí la cabeza. Entonces empecé a respirar rápidamente porque mis bebés nacen muy rápido. Ya lo sabía por mis partos en casa. No había nadie en la habitación excepto mi esposo, y él me daba golpecitos diciéndome, todavía no deberías estar respirando así. Y yo, no podía decirle. Entonces me di cuenta y dije, tengo que hacer esto yo misma. Así que lo que hice es que cuando respiraba rápido, la cabeza retrocedía. Cuando dejaba de hacerlo, avanzaba. Así que yo respiraba, masajeaba como había visto hacer a las parteras, y la cabeza cayó en mi mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Le dije, ¡la cabeza! Y él andaba de un lado a otro y yo aquí sentada con una cabeza.
y una auxiliar de enfermería entró con un balde y un trapeador. Me vio sentada con la cabeza, dejó todo y salió corriendo. Llegó gente de todas partes. Era un hospital pequeño de campo, porque el parto se adelantó. Así que fui allí porque mi partera estaba en Sydney. Y entraron en la habitación, me miraron a mí, luego miraron la cabeza del bebé y me preguntaron, ¿podemos revisar si el cordón está alrededor del cuello? Y les dije, sí. Y dijeron que estaba bien. Luego tuve otra contracción y una enfermera iba a tomar el bebé y yo dije, yo tomaré el bebé. Sí, Porque la cabeza es lo más difícil. así Y es. una vez que sale ese bebé, el resto del cuerpo sale. Sí, Y tomé al bebé y pensé, alabado sea Dios. ¿Por qué no hacen esto más mujeres? Pero creo que las mujeres tienen miedo. sí. Tienen mucho miedo. Es tiempo de conocer tu cuerpo, trabajar con tu cuerpo y saber que tu cuerpo puede hacerlo. Sabe, creo que gran parte de esto viene de que, de alguna manera, hemos puesto al sistema médico y a los médicos en un lugar donde, en cierto modo, han reemplazado a Dios en la mente de muchas personas. Pero la Biblia dice en los Salmos, eres una creación admirable y maravillosa. Así es. Y creo que mucha gente ha perdido un poco esa idea de que la ciencia, o tiene esta idea de que la ciencia de alguna manera reemplaza a Dios y que constantemente está violando el diseño de Dios. Sí, así es. Le va a encantar el Salmo 146:3. Dice, no confíen en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces, ¿quiénes son los príncipes? Son las autoridades en el campo, en el gobierno, en la medicina, en la nutrición. ¿Y qué ha dicho la Biblia? No pongáis vuestra confianza en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, en quien no hay ayuda. Sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En otras palabras, es solo un hombre. Pero el versículo 5 dice, bienaventurado, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esos somos nosotros, y que guarda la verdad para siempre. Es asombroso. ¿No es un versículo hermoso? Es Así hermoso. que, en realidad, es un desafío para nosotros. Dejen de poner tanta fe y confianza en el médico. No significa que no vayan, no significa que no se acerquen en Así absoluto. es. Pueden ir y pueden recibir su consejo, pero ¿saben qué dicen? Muchas gracias por su opinión. Porque en realidad eso es lo que es. Uno es amable. La Biblia dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Dicen, muchas gracias por su consejo, lo consideraré seriamente. Y se van. Sí, Y sí lo consideran. Porque en 2 de Timoteo 1:7 la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. ¿Qué es poder? Conocimiento, de poder, de amor y de dominio propio. Y una mente sana sopesa los pros y los contras. Pero si a una persona le han dicho, tienes cáncer, tienes que hacer esto inmediatamente, eso es una noticia impactante. Por favor, tengan el valor de decir, muchas gracias por su opinión. Me pondré en contacto con usted y se van. sabe, hemos llegado a un punto y lo he visto tantas veces que me sorprende. Hay estadísticas que muestran que cuando llegan las 5 de la tarde, la cantidad de cesáreas aumentan de forma drástica. Y ahora la cantidad de cesáreas que se están programando con meses de anticipación es una locura. He escuchado esto no una, sino unas 10 veces donde mujeres me han dicho, bueno, el médico me dijo que tengo el cuerpo pequeño y que mis caderas son demasiado estrechas, así que tengo que hacerme una cesárea No. antes de ni siquiera intentar. O sea, eso Miren es... lo pequeña que soy y di a luz a un bebé de 10 libras. Sí, wow, sí. Ven, ahí es donde ponerse en cuclillas es excelente para la mujer. Exactamente, usemos la Simplemente gravedad, no luchemos usemos la contra la gravedad. gravedad. Y le digo algo que me lo han dicho demasiadas veces. De hecho, me lo dijeron hace unos días. Le hicieron una ecografía. El médico dijo que había líquido alrededor de la mitad del corazón del bebé. Un mes después, otra ecografía. Y ahora hay líquido alrededor de ambos lados del corazón. Hay que intervenir de inmediato y hay que inducir el parto. Y la mujer tiene 35 semanas. Hay que hacer una cesárea. Y luego examinan el corazón después del nacimiento y prácticamente no ven nada. Hubo una mujer que me escribió y me dijo, Bárbara, acabo de hacerme una ecografía, tengo 35 semanas, dicen que mi bebé es demasiado pequeño, que la placenta se está deteriorando. Yo le dije, no lo creo. Y cuando digo eso, a muchos les desafía. Le dije, ¿sabe lo que es una ecografía? Son solo ondas sonoras que regresan. Y le dije, puede estar equivocada. Si yo fuera usted, no volvería.
¿Disfrutaría las últimas semanas de embarazo? ¿Se siente bien? Sí. ¿El bebé se mueve? Sí. Sí, Entró en trabajo de parto alrededor de las 39 semanas. Dio a luz de forma natural. El bebé estaba perfecto y la placenta perfecta. sí, Y entonces estoy llegando al punto de decirle a las mujeres, no puedo decirles qué hacer, pero si yo fuera ustedes no me haría ecografía. sí, Porque lo que hacen es poner miedo en la mujer. exactamente. Y luego otra ecografía, en realidad, ahora no lo vemos. Eh, esa madre necesita paz, calma y felicidad durante su embarazo. Sí, es tan importante. Una de las cosas que les digo a las pacientes con las que trabajo que están lidiando con infertilidad, les digo, este es el estado al que necesitamos llevarlas, porque creo que mucha infertilidad puede estar impulsada por emociones poco saludables, por no sentirse seguras. Les digo, quiero que se imaginen en su sofá favorito, arropadas con una cobija, con su bebida favorita, tal vez un chocolate caliente o un café, con su familia, el árbol de Navidad, la chimenea y se sientan seguras, protegidas y cálidas. Ese es el estado emocional al que queremos llevar. Pero lo que usted está diciendo es que el sistema médico actual, en lugar de hacer eso, está quitando la esperanza y poniendo miedo. Y sabemos que eso hace que el cuerpo se tense y se contraiga. Y creo que muchas veces eso interfiere con el proceso de parto. Y una mujer llega a casa después de que le dijeron que creen que ven algo en el riñón del bebé, va llorando todo el camino hacia casa, le Sí, dicen, volveremos a hacer una ecografía en un mes. ¿Cómo es ese mes para ella? Así que si me contactan, ¿sabe lo que les digo? Pues yo no les creo. Y exacto. les digo, e incluso si hubiera algo, ¿qué van a hacer ellos? Sí, no hay intervenciones que ellos tienen que No, realmente no, 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 funcionen. no, no. Y a veces se equivocan. Hemos hablado de las hormonas femeninas y quiero decir algo para todos. Si ustedes no han tenido un parto en casa y están en edad de considerarlo en el futuro, es una experiencia increíble, sobrenatural y maravillosa. Definitivamente considérenlo. No tienen que atender su propio parto, eso se lo dejamos a Bárbara, pero tener una buena partera es maravilloso. Nosotros tuvimos una con la que trabajamos. Había asistido a más de 1000 partos, una mujer ya en sus 60 años, absolutamente increíble. Tuvimos la mejor experiencia y a mi esposa nunca le gusta molestar a nadie, así que casi terminamos atendiendo el parto nosotros mismos. Le pregunté, ¿estás controlando el tiempo de las contracciones? Y me dijo, no, perdí la cuenta. Y 30 minutos después el bebé ya estaba. En fin, tener una gran partera es increíble. Ahora, hemos hablado de las hormonas femeninas, pero quiero hablar de las hormonas masculinas. Estamos viendo que la testosterona masculina está cayendo como nunca antes. En los últimos 50 años ha disminuido un 33% y en algunas zonas en más del 50%. Y ahora vemos que los hombres también están contribuyendo mucho a problemas de infertilidad. Es cierto. ¿Cuál cree que es la raíz de la causa y qué pueden Creo, hacer los creo que es la hombres? misma raíz que los causan las mujeres, el desplazamiento de la hormona madre. Me gusta explicarlo así. La hormona madre, la progesterona, es muy protectora de su hija, la testosterona. Y cuando la progesterona está donde debe estar, juega el papel de protectora de la testosterona y la mantiene en el equilibrio que debe estar. Todos esos tóxicos ambientales de los que hablamos influyen. Si la madre de un hombre tomaba anticonceptivos antes de concebirlo, eso puede tener un impacto. Otro factor del que no se habla mucho son las laptos sobre el regazo. Sí, Así que yo digo, protejan las joyas de la familia, hombres y mujeres, no pongan la laptop sobre el y los regazo. teléfonos en el Sí, bolsillo. sí, sí, claro. Y no es algo ocasional, es día a día, día tras día. Todo esto contribuye, pero la solución es la misma. Hay que restablecer la hormona madre. Y ahí es donde la crema de ñame silvestre puede ayudar. Tanto hombres como mujeres pueden usar la crema de ñame silvestre. Y tuvimos un hombre con cáncer de próstata. Sí, Estaba recibiendo inyecciones cada 3 meses para tratar de regular su testosterona. Desarrolló senos y estaba teniendo sofocos. wow. Y en nuestro retiro, él aprendió sobre la crema de ñame silvestre.
y tomó la decisión de no volver a ponerse esa inyección trimestral. Decidió comenzar a aplicarse la crema de ñame 2 veces al día. Los hombres no tienen descanso como las mujeres, porque no son cíclicos. Las mujeres la aplican 2 veces al día, 3 semanas al mes. Los hombres la aplican todos los días, 2 veces al día. Dejó su copa de vino tinto nocturna y el café, comenzó una alimentación más a base de plantas, a hacer ejercicio, es decir, siguió todas las leyes básicas de la salud. Recibimos un correo electrónico 10 meses después. Los senos habían disminuido, los sofocos habían desaparecido y los niveles de testosterona eran los mejores que había tenido en años. Me encanta escuchar eso. Yo en realidad no había oído eso antes. En mi formación y al estudiar medicina china y otras áreas, lo que solíamos hacer era ir más directamente a la testosterona. Utilizaba Anna Ginseng, fenogreco, más levantamiento de pesas, ese tipo de cosas. Pero me gusta su enfoque y esto es algo que realmente aprecio de usted. Es que siempre hay que ir a la raíz de todas las raíces. Yo también veo al cortisol como otra hormona que la raíz de todas las raíces. Como usted dice, el cortisol aumenta, la insulina aumenta y entonces el estrógeno no Sí, puede ser desintoxicado por el hígado cuando pasa eso. Luego, la T4 no puede convertirse en T3, así que todo sí, es un eje hormonal afectado. sí. Pero eso es una gran sabiduría y es algo que voy a empezar a usar con más frecuencia y a probar con mis pacientes. Aumentar la progesterona en los hombres porque lo he hecho mucho en mujeres, pero no Sí, tan sí, sí. frecuente en Sí, hombres. de hecho, es excelente para la próstata, muy buena para el bajo conteo de espermatozoides, pero también para la disfunción eréctil. Y no sé cómo decirlo de otra forma, pero un hombre me dijo, esta crema le pone plomo a mi lápiz. Dijo, no estoy rindiendo como cuando tenía 20 años, pero Sí, estoy mejor que antes. Así sí. que en todas esas áreas, la crema de ñame definitivamente puede ayudar a los hombres. Y Sheryl Selman, en su libro Hormone Heresy, explica así. Dice, los hombres son como el sol, salen cada mañana, conquistan el día y se ponen cada noche, pero las mujeres son como la luna. A veces están llenas, a veces están a la mitad y a veces están en cuarto creciente. Así que las mujeres son más cíclicas. Por eso tienen una semana de descanso al mes. ¿No es increíble? O sea, lo que acaba de decir. Creo que Dios nos enseña a través de la naturaleza. Literalmente, el sol es como el ciclo masculino. Sí, él lo La luna hace. es como el ciclo de la mujer cada 28 o 30 días. Es exactamente el mismo ciclo. Es asombroso. Y una de las cosas que siempre he apreciado y que he enseñado y que creo que también la he escuchado hablar de esto es que muchas veces se puede saber cómo sanar un órgano o qué alimento comer para ese órgano basándose en la apariencia del órgano, ¿verdad? Por ejemplo, una nuez parece un hemisferio, como el cerebro. Los tomates tienen 4 cavidades y son rojos, igual que el corazón. La remolacha parece sangre, así que Y el creo apio se que parece al fémur. exacto, a los huesos. Es increíble para evitar la pérdida de minerales. Así que, si hay algo que realmente me gustaría que las personas se llevaran de esto, es que comprendan que Dios está a su favor, no en su contra. Han sido creados de manera admirable y maravillosa, y que existen todas estas cosas en la naturaleza que son tan poderosas. También quería preguntarle acerca de la terapia de reemplazo hormonal y cuál es su opinión. Mi opinión sobre eso es la siguiente. No estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con el uso de hormonas sintéticas. Así que si una mujer está en terapia de reemplazo hormonal, y tengo que decirle que he tenido varias mujeres que han testificado que 6 años después de estar en terapia de reemplazo hormonal, desarrollaron cáncer de mama. Yo también he visto. Así que, sí, usted mismo lo ha visto. Así que no estoy de acuerdo con eso, porque altera aún más las hormonas. Entonces, si una mujer está en terapia de reemplazo hormonal, mi sugerencia es, bueno, lo que yo haría sería dejarla, pero el mismo día que la dejo, comenzaría a aplicarme la crema de ñame. Sí, Tenemos una crema de ñame que vendemos aquí en el Reino Unido. Mis hijas la elaboran en Tasmania. Se llama Trelun. Así que Tre significa 3 y Lun, el ciclo lunar. Y recuerdo que cuando mi esposo vio eso y dijo, ay, este es un nombre terrible. Debería llamarse la crema de ñame de Ruth o la crema de ñame de Mari. la Y crema mis de hijas ñamé de dijeron, Bárbara, por supuesto. mis hijas dijeron, no, Trelun, refiriéndose al ciclo lunar. Así que tanto hombres como mujeres responden muy bien a ella. Una mujer dijo, no funcionó. Le pregunté, ¿cuánto tiempo la usó? Dijo, 2 meses. Le dije, bueno, esto es lo que está pasando después de 2 meses. Aquí está el estrógeno, que debería estar abajo. Aquí está la progesterona, que debería estar arriba. Y después de 2 meses, estamos más o menos aquí. Lo que queremos que la hormona madre vuelva. ¿Cuánto tiempo tomará? Tenemos un dicho en Australia que dice, ¿cuánto mide un pedazo de cuerda? Podría ser 1 pulgada de largo, podría ser Una milla de largo. 1 milla de largo. Así que depende.
Hemos visto 3 generaciones de mujeres con este desequilibrio y no va a tomar 3 generaciones recuperar el equilibrio. De hecho, no va a tomar 20 años recuperarlo, pero podría tomar un año. Sí, Y aquí es donde entra el tiempo. La Biblia tiene una sección muy hermosa en hebreo sobre el tiempo. Es Hebreos 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Después de haber hecho la voluntad de Dios, obtendréis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para la salvación del alma. Y yo agrego algo a eso, pero de los que creen para la salvación o la sanación del cuerpo. Así que no pierdan su confianza. Tengan confianza en Dios, confianza en este cuerpo que Él nos dio, pero necesitan paciencia. Y muchos sabios antiguos solían decir que la compañera de la sabiduría, la mayor compañera es la paciencia. Sí, Es parte de ser sabio, es parte de hacer lo correcto. así es. No nos enfermamos de la noche a la mañana, nos sanamos de la noche a la mañana. Y ese es otro problema con la medicina hoy en día, las soluciones rápidas. Exacto, y así es como nos han entrenado, y las redes sociales lo han empeorado. Queremos todo instantáneamente, pedimos la comida, todo lo queremos ver al instante. Ahora, pero normalmente esa no es la mejor manera. Estaba no. leyendo Proverbios la semana pasada y no realmente me impactó. Básicamente decía esto. La riqueza que llega rápidamente no durará. La Sí, riqueza que se construye con el tiempo durará. Y creo que eso es muy cierto. Una de las cosas que he estudiado y he entendido en lo que usted está compartiendo sobre la terapia de reemplazo hormonal, y esta es la visión ascética antigua, es que cuando usted comienza a tomar hormonas sintéticas desde afuera hacia adentro, su cuerpo comienza a cerrar su propio grifo. sí, Entonces deja de producir así progesterona, es. deja de producir estrógeno por sí mismo. Y en la Sí, medicina china, eso lo llamarían una deficiencia de chi en cierto órgano. Entonces, ahora hay falta de flujo sanguíneo, falta de movimiento en esa área porque su cuerpo piensa en su cuerpo como si estuviera un manantial dentro. Está apagando su propio manantial. Mientras lo que usted enseña es, no escuchen, vamos a abrir ese manantial para que el agua fluya abundantemente. Y su enfoque con la crema de ñamé y de algunas otras terapias, creo que es que queremos trabajar con el cuerpo, no contra el cuerpo. Veo ahora hombres comenzando terapia de testosterona en sus 20 y 30 años. Y luego algunos dicen, bueno, quiero tener una familia algún día. Y yo estoy pensando, están aumentando drásticamente su tasa de infertilidad. dramáticamente. Sí, me encanta lo que usted enseña. Creo que muchas veces las personas están recurriendo a la terapia de reemplazo hormonal en lugar de hacer todas las cosas correctas. Es como si siguieran la dieta correcta e hicieran estos remedios antiguos de los que usted ha hablado. He visto que el 99% de las veces las Así personas es. sanan. Y siempre hay una consecuencia. Exacto. Esa es la tercera ley del movimiento de Newton. A toda acción hay una reacción igual y opuesta. Y Proverbios 26:2 dice, la maldición sin causa no vendrá. Así que siempre hay una causa. Y fíjese que tengo una pequeña marca en mi mejilla. ¿Sabe qué es esa marca? Me caí de mi bicicleta en el puente. Muy fácil. Causa de la marca, la caída. Pero normalmente no es tan fácil. Puede ser un poco de esto y un poco de aquello. Y eso sucedió y aquello sucedió. Y esto ha estado ocurriendo durante un tiempo. Y es como la gota que derrama el vaso. Un vaso no se llena con una gota, pero encima de todas las otras gotas puede llenarse y derramarse. Sí, Y eso es lo que a menudo se ve. Y como la persona de repente ha empeorado, quiere mejorar repentinamente, pero no se da cuenta de que son todas esas cosas que han estado ocurriendo durante muchos años las que han contribuido a esto. sí, hay muchos errores que podemos cometer. Ha hablado de botellas de plástico, bisfenol A, glifosato, muchas de estas cosas que se acumulan. ¿Cuál cree que son tres de los mayores errores que las personas están cometiendo sin darse cuenta y que realmente están perjudicando su salud? Creo que un error muy grande es pensar que el café y el té los están hidratando. Así que cada mañana cuando vamos a un hotel a desayunar nos dicen, ¿tomarán té o café? No. Nos miran como diciendo, son extraños. Y ponen nuestra taza boca abajo. Porque probablemente somos los únicos allí que no toman té o café. Bueno, ¿qué van a beber? Bueno, ya hemos bebido mucha agua. Así que ese concepto erróneo de que el té y el café hidratan, en realidad deshidratan.
Si usted está deshidratado y bebe una taza de café, estará más deshidratado después. Porque el café tiene cafeína, que es un deshidratante. Si le pone azúcar, otro deshidratante. Si bebe té, no tiene tanta cafeína, pero tiene taninos, otro deshidratante. Wow. Así que ese es un gran error. Otro error es pensar que el ejercicio es para los jóvenes. Sí, Nunca deberíamos sí, dejarlo, nunca. Los estanques estancados producen enfermedad y los cuerpos estancados, esa es una gran enfermedad. sí. El cuerpo simplemente no se mueve. Necesitamos movernos todos los días. El músculo no conoce edad. Ya sea que tengan 9 o 90, pueden tener músculos fuertes. Ese es otro error. Y otro error es pensar que no importa si no se acuestan hasta la medianoche. Este es bueno, me gusta este. Y cuando usted entiende lo que sucede en su cuerpo durante la noche, hay un neurólogo británico llamado Dr. Matthew Walker y escribió un libro titulado ¿Por qué dormimos? Y al final dijo, no me gustó lo que encontré, porque esperaba que la investigación mostrara que 6 horas estaban bien. No, 8. Deben ser 8. Y Sí, también dormir al menos 2 horas antes de la medianoche. sí, 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 es muy poderoso. Recuerdo haber escuchado en una conferencia cuando era más joven que alguien decía, era un profesional de la salud, que cada hora antes de la medianoche vale casi el doble. Al principio pensé, ¿será cierto? Pero luego con la experiencia me di cuenta de que es absolutamente cierto. Ahora mismo tengo una gran bendición. Tengo 2 hijos, uno de 1 año y medio y otro de 5 años. Mi esposa acuesta al de 1 año y medio y yo acuesto al de 5. Pero ahora me estoy yendo a dormir alrededor de las 8:30 y me siento muy renovado cada mañana al acostarme poco después de las 8. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hubo un estudio reciente que mostró que en promedio las mujeres duermen unos 40 minutos menos por noche en comparación con hace 50 o 60 años y los hombres unos 30 minutos menos. pero lo que Ah, la gente no se da cuenta es que casi, si se pierden 40 minutos de cuando uno sueño, se da cuenta de la diferencia entre antes de la medianoche y después de la medianoche, si ese tiempo perdido es antes de la medianoche, entonces se duplica. sí, exactamente. Exactamente es una parte muy importante de la regeneración del cuerpo durante el sueño. Así es. Sí, Y si no nos regeneramos cada noche, vamos a envejecer muy rápidamente. Exactamente, así es. Como mencioné antes, usted habla mucho de los alimentos como medicina y de las hierbas como medicina. Empecemos con los alimentos. ¿Cuáles son algunos de sus alimentos favoritos que las personas pueden comenzar a comer que actúan como medicina para el cuerpo? Bueno, la gente a menudo me dice, ¿qué le damos de comer? Yo digo, solo denme verduras verdes y legumbres. Me encantan esas. Y muchas personas se desaniman con las de legumbres porque dicen que producen gases. Bueno, las remojan, las enjuagan muy bien, las preparan correctamente y si aún producen gases, debemos empezar muy despacio y aumentar gradualmente los microorganismos en nuestro intestino para esa legumbre en particular. Le voy a contar algo que recientemente hay un video en internet quiero decir, creo que era una familia italiana y ellos decían que en cada comida, y esto me pareció un poco, no sé, fue bastante extremo, pero lo que quiero decir es que los tres tenían más de 100 años y todos comían una sopa de 3 frijoles en cada comida. Entonces, Ah, era como pensar, así que uno puede vivir más de 100 años. sí. Ese era como su Los alimento básico frijoles. principal. Y verá, los frijoles en realidad son bastante bajos en carbohidratos en comparación con los Muy cereales. altos en fibra. Son altos en fibra, son excelentes proteínas y las verduras de hoja verde. Esas verduras son increíblemente altas en minerales y nuestros huesos están hechos de minerales. Necesitamos minerales. Y cuando las cocinan no pierden los minerales, Sí, porque los minerales, mm, ya sabe, el calor no los destruye. no afecta el mineral de esa manera, No, ¿verdad? no. Así es, sabe, hay como un movimiento que ha surgido. Literalmente acabo de recibir esta pregunta. Sí. Acabo de terminar de hablar aquí y justo después alguien se me acercó y me dijo, oiga, ¿qué piensas sobre la lectina? ¿Qué piensas sobre comer verduras? Porque ahora he escuchado, es tan loco. Alguien me dijo, escuché que no debería comer Sí. verduras porque no son saludables. Y yo Ah, pensé, hay miles de años de medicina china, Ayurveda y la exacto. Biblia que dicen que eso no es Es la cierto. prueba del tiempo.
Tengo una historia divertida sobre esto. Fue probablemente hace unos 2 años. No, fue en 2022 cuando regresé a Australia. Me pusieron en cuarentena durante 2 semanas y alguien me dio un libro justo antes de subir al avión. La paradoja vegetal del doctor Y quiero Stephen decir que Country. conozco a Steven, es Y, una persona muy agradable, pero no y, estoy de acuerdo con él en y bastantes sabe que fue cosas. interesante. Empecé a leerlo y él decía que la lengua tardó 10 millones de años en desarrollarse y yo seguía cerrando el libro pensando, no quiero complicarme con esto, pero ¿sabe qué? Iba a estar en una habitación por 2 semanas. Sí, No podía salir, así que seguía volviendo al libro. Me alegro mucho de haberlo leído, porque quería saber, bueno, ¿qué son las lectinas? ¿Y por qué Dios las puso en los alimentos? protección para Y él. encontrará niveles altos de lectinas en la fruta que no está madura. Y claro, los pájaros no comen la fruta que no está madura, Aunque sí tienen prebióticos. solo comen la fruta madura. Así que cuando usted obtiene la pera madura o el higo maduro, ya no hay lectinas. Así que pensé, bueno, eso tiene sentido. Hay un amargor antes de que maduren. Y eso detiene a los pájaros. Eso tiene sentido. Luego, bueno, están en las legumbres. Pero si las remojan y las enjuagan varias veces y las cocinan bien, especialmente en una olla a presión, neutraliza las lectinas. Y los cereales, sí, hay lectinas en los cereales, pero si se hacen mediante el método de masa madre, la fermentación o el proceso de cultivo neutraliza las lectinas. Así que pensé, bueno, todo lo que tenemos que hacer es cocinarlos correctamente y prepararlos adecuadamente. Este es un gran problema hoy en día porque he visto muchas personas adoptar estas ideas de que los cereales son malos. Los cereales son. Sí, Y es interesante porque cuando escribí sobre la dieta, en la dieta bíblica, los alimentos más mencionados en la Biblia son el pan de masa madre, que ocupa un lugar muy destacado. La carne roja también sí aparece es. mucho como parte de las provisiones de Salomón. Las verduras, las granadas son la fruta más mencionada junto con los higos y las uvas. Y también se mencionan la miel y el Sí, aceite de sí. oliva. El aceite de oliva se menciona muchísimas veces. El aceite de oliva es fundamental. Un hombre era cristiano, estaba en la iglesia un día y me dijo, está equivocada con los aceites, no deberíamos consumirlos. Le dije, necesita hacer un estudio bíblico sobre el aceite de oliva. Así es. De hecho, diría que hay una cosa en la que casi todos pueden estar de acuerdo, tanto veganos como carnívoros o cualquier otro enfoque. Casi todo el mundo coincide en que el aceite de oliva Y es el sí, mejor aceite. sí, Sí, no hay duda de eso. Es muy importante. Algo más que es muy interesante sobre las lectinas es que si se tiene una buena flora intestinal, eso neutraliza las lectinas. Así que pensé, bueno, no necesitamos eliminar las verduras, solo necesitamos asegurar una buena flora intestinal y preparar correctamente nuestros alimentos, como Sally Fallon en su libro Tradiciones Culinarias, donde explora todos los métodos tradicionales como la cocción lenta en cocina de leña, el buen enjuague, la fermentación con masa madre de los cereales. Si usted prepara los alimentos correctamente, no hay problema con las lectinas. diría que los alimentos más diferentes hoy en día, comparados, hablando históricamente, con la época de Jesús o incluso hace 200 años, son el pan y los lácteos. El pan hoy es como una pasta blanca que se convierte en azúcar. Mientras que Sí, antes cosechaban el grano cuando estaba maduro, lo remojaban, lo dejaban al sol, lo molían ellos mismos, usaban granos antiguos como el eicón y luego lo fermentaban. Y hubo un gran estudio en una enfermedad celíaca, personas con intolerancia severa al gluten. Cuando hicieron el proceso de fermentación con la masa madre, en el estudio de 17 personas y luego con otro número similar, el 0% tuvo una reacción al gluten, porque como usted dijo, descomponen las lectinas y el ácido eso fítico. es lo que hace. En realidad lo descomponen completamente. Sí, usted habló de frijoles y verduras de hoja verde. Esa es otra. Han tenido mala reputación. Espinaca al vapor, kale, bok choy, brócoli son alimentos curativos increíbles. Conozco a alguien con esclerosis múltiple que la revirtió completamente comiendo solo carne, grasas altas y verduras verdes. Su mayor enfoque eran las verduras verdes al vapor. Tengo curiosidad. ¿Cuáles son algunas de las sensaciones más milagrosas que usted ha visto? ¿Y cuáles fueron algunos de los alimentos o cosas que las personas hicieron? ¿Por dónde empiezo? Donde usted quiera, donde usted quiera. Creo que una de las historias más notables, porque
La gente viene a nuestro retiro y luego se va a casa, y no siempre volvemos a saber de ellos. Pero esta señora Elizabeth Koch tenía 3 tumores en el área abdominal. Querían comenzar quimioterapia inmediatamente. A ella no le gustaban los efectos secundarios y vino a nuestro retiro. Y al consultarla, descubrí que consumía mucha azúcar y las células cancerosas consumen 15 veces más glucosa que cualquier otra célula. Ella no bebía, no fumaba, ella era cristiana, así que la gente decía, ¿cómo es que tuvo cáncer? Pero comía mucha azúcar. Decía, somos polacos, amamos los postres. De hecho, en un pastel de ese tamaño ponía 16 tazas de azúcar blanca. Ay, Dios mío. Y su casa estaba impecable, pero usaba limpiadores químicos en todo. Así que también estaba siendo envenenada por los químicos. Eh, ah, Implementamos el programa, no comió fruta durante 6 semanas. Eso está diseñado para dar un efecto de martillazo a las células cancerosas, porque consumen mucha glucosa. También usamos una cámara hiperbárica. También estaba tomando hierbas para ayudar a combatir el cáncer. Volvió al médico, creo que fueron 6 meses después, y él le dijo, siga haciendo lo que está haciendo, porque todos sus niveles de cáncer habían bajado y los marcadores inflamatorios también. Volvió después, fue un año después que volvió, y el primer tumor había desaparecido. Otro año después, otro tumor desapareció. Me dijo, ahora tengo más de 70 años, pero me siento mejor que cuando tenía 40. Una historia increíble. Y también otra historia de un hombre que era diabético tipo 1 de 62 años, que estaba con medicación para el corazón, el azúcar, 90 unidades de insulina al día. Los médicos básicamente le dijeron que no podían hacer más por él. Vino a nuestro retiro y dijo, he gastado $1 millón en mi salud en los últimos 10 años. Los mejores especialistas del país y simplemente me enviaron a casa diciendo que no podían hacer nada más por mí. Vino a nuestro retiro y dijo, cualquier cosa que ustedes digan, la haré. Y lo hizo. Implementamos ejercicio, redujimos alimentos de alto índice glucémico, baja en carbohidratos, alta en fibra, buenas proteínas, grasas saludables. En 2 semanas pasó de 90 unidades de insulina al día a 10 unidades de insulina al día. Me envió un correo electrónico 3 meses después y dijo, he dejado toda mi medicación. Y dijo, ya soy diabético tipo 1. Y nos dicen que eso nunca puede suceder. Sí, Y él fue increíble porque lo hizo. sí, Y esa es la clave, lo hizo. sí. La Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Exactamente, así es. Eso es muy bueno, me encanta. Hemos hablado de que la comida es medicina. Repito, las verduras de hoja verde, las legumbres, esas son algunas de las cosas de las que usted ha hablado y con las que las personas realmente pueden mejorar la salud. Me pareció que también habló de caldos y de algunas otras cosas en su retiro. Quiero preguntarle sobre la medicina basada en plantas y las hierbas. Esto es algo que no aprendí en absoluto en la escuela, pero a través del autoestudio durante muchos años me he convertido en un gran defensor de la Sí. medicina herbal. ¿Cuáles son algunas de sus hierbas favoritas que recomienda con más frecuencia para distintos desequilibrios y afecciones? Bueno, usted mencionó el intestino Sí, y ciertamente el olmo resbaladizo lo recomendamos para cualquier diarrea, es decir, para intestino irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, todo eso. Ayuda enormemente. Pero también me enfoco en aumentar el ácido clorhídrico. De hecho, en mi libro Self-Heal by Design, tengo un capítulo que se wow, llama sí, El ácido clorhídrico, el secreto del estómago. Porque el ácido clorhídrico es muy importante. No solo desempeña un papel importante en la descomposición de las proteínas, porque una cosa es comer proteína y otra cosa es descomponerla. Así que un nivel bajo de ácido clorhídrico puede ser responsable de que la proteína no se descomponga correctamente. Y también es antibacteriano, antifúngico y antimicrobiano, así que procuro estimularlo. Y tenemos una excelente sí, mezcla de hierbas. Tiene genciana y jengibre y diente de león y sello de oro. Solo un poco de sello de oro. El sello de oro es una de me mis hierbas encanta. favoritas. Se llama el rey de los tónicos para todas las membranas mucosas. Así que puede inhalarlo para los senos nasales, puede enjuagarse la boca con él, ayudará a una úlcera estomacal, ayudará a sanar el intestino irritable. Así que ponemos todas esas hierbas amargas y hacemos un té con ellas.
Lo hervimos a fuego lento suavemente y todos los huéspedes que vienen a Misty Mountain reciben una pequeña taza caliente justo antes de cada comida, porque he visto que a todos les cae bien estimular su ácido clorhídrico. Bueno, eso es muy bueno, ¿sabe? Tuve recientemente un paciente que vino a consulta. Estaba trabajando con él y llegó con niveles de vitamina D increíblemente bajos en sus análisis de sangre y estaba suplementándose con vitamina D, mucha cantidad, y aún así no lograba elevarlo. Y aparte del problema era que no estaba absorbiéndolo por la bilis, ¿verdad? Su hígado, su vesícula biliar no estaban produciendo suficiente bilis. Y esa es otra cosa que la gente no sabe acerca de estos amargos, la importancia de ayudar al hígado y a Y la esta, vesícula y biliar. esa dieta libre de grasa. Es lo peor. Lo peor del mundo. El pobre hígado y la pobre vesícula biliar no estaban haciendo nada, Sí. porque no hay grasa para producir bilis. Bueno, sé que en el mundo occidental todo el énfasis está en lo dulce y lo salado, ¿verdad? Pero lo Sí, amargo y lo ácido son los que tienen la mayoría de los beneficios medicinales. así es. Y hay un dicho antiguo: amargo a la boca, dulce al estómago, dulce al hígado, dulce a la boca, amargo al estómago, amargo al hígado. Sí. Así que todas sus hierbas hepáticas son hierbas amargas. Por eso, a esa mezcla de té digestivo la llamamos cariñosamente té digest. Y preparamos una buena cantidad y la calentamos. Hemos visto resultados notables. Yo misma sufrí de anemia durante muchos años, y me di cuenta de que mi primer esposo era drogadicto y alcohólico, así que la vida era un poco estresante. Y aun cuando fui madre soltera durante 4 años, todavía sufría de anemia. Y ese fue un gran recorrido. Ellos me dijeron: Bárbara, usted debe estar sangrando de alguna parte, tiene que hacerse una esofagoscopía, una colonoscopía. Y solo fui y me hice todos esos exámenes porque estaba bajo mucha presión, madre soltera con 6 hijos. Pero, ¿sabe? No había nada mal allí. Y entonces tuve que resolverlo por mí misma. Así que fui a mis libros de anatomía y fisiología y estudié el hierro. Y el hierro en los alimentos está unido a los otros componentes y necesita ácido para liberarse. Sí. Y sus niveles de ferritina, que es el hierro almacenado, su hierro se almacena con proteína, pero si sus niveles de ácido clorhídrico están bajos, usted no tiene suficiente proteína. Sí. Y pensé, mi problema es bajo ácido clorhídrico. Sí. Así que preparé ese té para aumentar mis niveles de ácido clorhídrico Wow. y después de 6 meses me hice otro análisis de sangre. Mi hemoglobina estaba en 15. Mis niveles de ferritina habían subido muchísimo. Y sin embargo, mis niveles de ferritina en un momento fueron de 3. Mis niveles de hemoglobina en un momento fueron de 5. Así de bajos solían estar. Todo lo que hice fue aumentar mi ácido clorhídrico. De hecho, en mi libro Self-Heal by Design tengo una sección sobre la anemia y tengo mi historia al final, porque es una historia notable. Solo fue el ácido clorhídrico. Sí, eso es increíble. Es increíble. ¿Sabe? Una de las otras condiciones o grupos de condiciones que están creciendo muy rápidamente hoy son los problemas neurológicos. El Alzheimer es uno grande. ¿Ha visto buenos resultados con la enfermedad de Alzheimer en los términos de dieta, suplementos, tratamientos que usted recomienda? Sabe que sí hemos visto, y mucho depende del por qué. Sí. Así que en Inglaterra, usted tiene la historia de Margaret Thatcher, también en Estados Unidos Ronald Reagan, quienes presumían que solo necesitaban 5 horas de sueño por noche y sin embargo pasaron los últimos 20 años con demencia severa por Alzheimer. Y ahora las investigaciones, especialmente el doctor Matthew Walker, en su libro Why We Sleep, muestra que es en las primeras horas de la noche cuando el sistema linfático, que está compuesto por células gliales, limpia cualquier pequeño inicio de placas amiloides. Y por supuesto, lo que han encontrado en personas con demencia al hacer autopsias es que todas tienen estas placas amiloides, estos depósitos calcificados. Así que creo que si Margaret Thatcher y Ronald Reagan hubieran sabido eso, se habrían ido a dormir temprano. Sí. Y Sí. es que en las primeras horas de la noche es cuando este sistema linfático mantiene bajo control muchas cosas. No estoy diciendo que todo el Alzheimer se deba a la falta de sueño, pero es un factor enorme. Sí. Tuvimos una señora, vino a nuestro retiro con Alzheimer, y si alguien viene con Alzheimer, tiene que venir con un cuidador, porque no somos un hospital. Y ella tenía 69 años. Y cuando la miré, ella simplemente miraba a través de mí, más allá de mí. Y descubrí que no bebía agua y que no había evacuado en 6 días. Así que le dimos hierbas para activar los intestinos y la hidratamos. En 48 horas no había señales de Alzheimer ni de demencia. Wow. Esa fue una solución fácil. No siempre es una solución Sí. fácil. Así que
Es diferente. Sí, Depende del sapo, así es la pedrada. Así es, como dice el dicho. sí, me encanta que comparta esto, porque una de las cosas que me recuerda es que cuando observamos nuestro cuerpo tenemos este reloj biológico, ¿verdad? Estamos conectados a la Tierra con estos ritmos circadianos y hay diferentes momentos, según estas formas de antiguas de medicina, en los que diferentes órganos están más activos. Y sabe, ese periodo de 11 a 3 a.m. es hígado, vesícula biliar, luego de 3 a 7 es más colon, pulmones, todo el sistema inmunológico, pero hay momentos en que el cerebro necesita regenerarse y sanar Así más. es. Y esas horas de las que usted habla, con falta de sueño, su cuerpo no puede regenerarse ni sanar si no está descansando. Sí, así es. Así que no solo está en el sistema de limpieza, sino también la melatonina. Y la melatonina es muy interesante porque es liberada por nuestra flora intestinal. Así que volvemos nuevamente al intestino. Sí, Entonces, la melatonina se libera entre, digamos, aquí en verano de 10 p.m. a 3 a.m. En invierno, entre 9 p.m. y 2 a.m. La melatonina se llama la hormona nocturna de reparación y rejuvenecimiento. Así que es la melatonina la responsable del aumento de la regeneración y sanación en esas primeras horas antes de la medianoche y justo después de la medianoche. ¿y cuáles cree que son las razones principales por las que, bueno, el cortisol y la melatonina como hormonas están tan desequilibradas y causando todos estos problemas hormonales y de sanación? ¿Cuál es la raíz de estos desequilibrios y cómo pueden las personas volver a equilibrar? ¿Sabe? Hay un dicho antiguo que dice quemar la vela por ambos extremos. Sí, 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 Y realmente eso es lo que sucede. En lugar de tener ese descanso nocturno, las personas se empujan y se empujan. Me encanta la fórmula perfecta de Dios: 8 horas para trabajar, 8 horas para jugar, 8 horas para dormir. sí. Y eso es lo que yo intento hacer. Ahora mismo estamos jugando. Para mí eso es Esto divertido. es divertido, sí, es divertido. Así que se trata de volver al sueño adecuado. Pero también usted tiene que apagar las luces, tiene que sacar toda la tecnología de su dormitorio, tiene que tener una ventana abierta, tiene que dormir con fibras naturales, nada de este poliéster, nada Sabe, yo de... recientemente, hace unos años, cambié casi toda mi ropa. En ocasiones, cierta ropa formal no, pero ahora toda mi ropa es Sí, de lana. Casi todo. Tengo un poco de algodón orgánico, pero casi sí. todo lo que uso Bueno, ahora es lana. sí. Porque la Biblia también habla de esto, ¿verdad? No mezclar dos. Cuando estaba en Escocia el año pasado, tuve un guardia de seguridad conmigo todo el tiempo para un gran evento. Su nombre era Alex y era ex marino. Me dijo, sabe, ahora todos los marinos, su ropa interior, sus boxers, sus camisetas interiores, todo es 100% merino. Sí, Es muy fina. Verá, en la oveja, la lana del cuello es muy, muy fina y no pica. Así que con eso hacen la ropa interior, mientras que con la lana de la espalda hacemos los abrigos gruesos, los suéteres de lana gruesa, los suéteres Aran. no quiero compartir demasiado, pero en realidad estoy usando ropa interior de merino ahora mismo. Es lo Sí, mejor, sí, ajá. absolutamente Ay, lo lo mejor. es. Y yo le digo a la gente, soy pequeña y me enfrío rápidamente, así que le pido prestada a la oveja. Y me encanta esto. Esto es cachemira, es Maravilloso. particularmente suave. Así que cuando usted usa fibras naturales, especialmente la lana, y la razón por la que a los marinos les gusta es que se seca muy rápido. Sí, Y pueden usarla durante 5 días cuando están en patrulla. y no huele mal. No, porque respira y se seca rápidamente y no les da frío aunque se les moje. ¿Por qué cree que usted se ha convertido en un fenómeno internacional, hasta el punto de hablar en ciertos eventos, tener guardaespaldas marinos, personas protegiéndola? ¿Por qué cree usted que su mensaje ha resonado con tanta gente? Creo que porque es simple y porque es accesible. Y probablemente lo más famoso que digo es, pongan un cristal de sal celta o sal de baja en su lengua y beban un vaso de agua. Ese se volvió viral. ¿Sabe por qué creo que se volvió viral? Porque usted puede hacerlo. Puede hacerlo en casa, no tiene que pagarle a un médico. Sí, 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 es de lo ajá. que tanto aprecio de todo lo que usted comparte. Puedo ir a mi despensa, ir a mi agricultor local, ir al supermercado, abrir mi alacena y hay medicina allí que es económica, Sí. que no tengo que pagar miles de dólares de seguro o de esto y no tiene efectos secundarios. Así es tan simple, es algo accesible, es algo que todos pueden hacer. Creo que por eso es tan popular. Sabe, creo que una de las cosas que ha ocurrido hoy con la medicina convencional, por cierto, cuando se observan las estadísticas, es que con la medicina convencional hoy la gente confía menos en ella que nunca antes en la historia. ¿Y sabe qué? Espero que sí.
Realmente lo espero. No estoy en contra de los médicos. Algunos de mis mejores amigos son médicos. Sí, Y estoy segura de que usted será uno de mis mejores amigos sí, ahora. Creo que la mayoría de los médicos son éticos, sí, pero la compañía farmacéutica no lo es. así Y es. usted puede testificar esto mejor que yo. Y es que gran parte de lo que se aprende hoy en medicina es farmacología. Bueno, sí, sí. Y sabe, también diría esto. Es que como usted bien señala, muchos médicos sí tienen buenas intenciones, pero la mayoría de los médicos no Sí, reciben ninguna formación en nutrición. Los médicos convencionales. Bueno, yo tengo es formación como cierto, médico quiropráctico, cierto, así que sí cierto. recibimos algo de entrenamiento en nutrición y tuvimos un poco de farmacología, pero ni de lejos tanto como un médico convencional con formación completa. Pero el problema es cero nutrición. Lo único que aprenden es a cómo diagnosticar cosas comunes y recetar medicamentos para ellas o realizar una cirugía. Así que no hay Sí. nutrición, no hay hierbas, no hay estilo de vida. ¿Sabe cuántas veces he tenido pacientes que han venido a verme y antes solía ser que, como practico medicina natural, venían a verme después de haber consultado ya a 10 médicos diferentes, ¿verdad? Y probablemente a usted le pasa lo mismo. Es como que han ido a todos estos médicos, finalmente están desesperados y entonces van a verla a usted. Pero muy a menudo yo les preguntaba qué les había dicho su médico que hicieran y la mayoría de las veces era simplemente tomar un medicamento. ¿Sabe? La visita médica promedio dura 7 minutos. Esa es la consulta. ¿Sabe cuánto tiempo miran el expediente? Un minuto. Entonces, ¿cómo puede un médico llegar a conocerlo y tratarlo correctamente cuando es como, ok, hipotiroidismo o tal vez tiroides? Bien, Está en la aquí tienen un... computadora. Solo hacen clic, 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 clic y la computadora les dirá qué medicamento dar. Sí, Pero volviendo a ese Salmo 146, no pongáis vuestra confianza en príncipes. Yo creo que los médicos deberían dejar de poner su confianza en la industria farmacéutica. sí, eso sería muy bueno. Deben dejar de hacerlo porque confían en que ellos han hecho la investigación. Y lo hemos visto en el periódico muchas veces. Los denunciantes no están haciendo las pruebas. No lo están. Quiero decir que las 5 demandas más grandes de la historia en los Estados Unidos han sido contra compañías farmacéuticas por ocultar evidencia de que su medicamento estaba matando a personas. Hubo un medicamento llamado Vioxx y esto fue probablemente hace unos 15 años, pero mató casi, algunos dicen que más que esto, 100,000 personas. Un solo medicamento. Así que bueno, usted sabe, y lo repito, hay muchísimo dinero detrás de esto, pero hay cosas que sí aprecio de las redes sociales. Es que la gente quiere saber la Sí, verdad. Y creo que a raíz del COVID, más personas que nunca se dieron cuenta, wow, me han sí, mentido. Así que me han mentido sobre el COVID, sobre qué me han exacto, mentido todo este tiempo. Y correcto. entonces la gente como que despierta y se vuelve más Es consciente y cierto. luego comienza a buscar, ya sabe, la verdad. Y, y algo muy similar sucede en nuestro retiro de salud. En nuestro retiro de salud, las personas comienzan a hacer jugoterapia, remedios naturales y están obteniendo respuestas. Y entonces, ¿sabe lo que piensan? Tienen razón en cuanto a la salud. Quizás tengan razón en cuanto a Dios. Así es. Y eso es lo que nos encanta. Sí, a mí también me encanta eso. Sabe, yo tuve una infección en la columna vertebral hace unos años debido a un procedimiento médico menor que salió mal. Y era un procedimiento natural usando mis propias células. Y mi disco se infectó, luego el hueso. Y después tuve un acceso en mi médula espinal. Tuve un médico que me dijo, un especialista en enfermedades infecciosas. Él me dijo esto. Su mejor escenario es que tenga dolor crónico el resto de su vida y dijo, con toda probabilidad va a quedar permanentemente discapacitado o le tendrán que realizar una fusión espinal. Esto fue hace 3 años y recuerdo que por un corto periodo de tiempo de 24 horas pensé, vida se acabó y luego me di cuenta y dije, ¿sabe qué? El gran médico es mejor que este médico. Y simplemente medité en los versículos de la Biblia día y noche. Bueno, uno en particular. Quiero creer que ese salmo, tal vez el 102, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona Sí. todas nuestras iniquidades, quien sana todas nuestras 103. enfermedades. 103. Y simplemente medité en ese versículo día y noche. ¿Y sabe qué? No tengo nada de dolor. Estoy sano, estoy Y más saludable usted que reclamó antes. las promesas. Y ahora, ¿sabrá que todo lo que tiene que hacer es ponerse una cataplasma? Sí, sí, de hecho hice algunas cataplasmas. Y eso sacará, eso lo Sabe, sacará. hice cataplasmas, hice mucha cámara Sí, hiperbárica. Eso bien. fue, me sorprendieron los beneficios de eso. Y no sabía que Sí, usted hacía claro. eso. Así que usted ha Sí, utilizado la cámara hiperbárica. claro que ¿Cuáles son sí. los beneficios? ¿Cómo la Bueno, utiliza? se basa en la ley de Henry, que bajo presión, más gas entra en un líquido. Y por supuesto, el gas es oxígeno puro. Y el líquido es nuestra sangre, que es el portador de oxígeno. Así que
al estar en esa cámara hiperbárica, se está recibiendo una gran cantidad de oxígeno. Y una cosa que la he escuchado citar antes, creería que fue Otto Warburg, ¿verdad? Y él Sí, dijo que sí, la causa del cáncer tiene dos factores principales, el exceso de azúcar y no suficiente oxígeno en el sí. cuerpo. El cáncer no puede vivir en presencia del oxígeno. Y eso es lo que se está observando. La cámara hiperbárica se desarrolló por primera vez para abusos con mal de descompresión, porque como sabe, el aire que respiramos es 79% nitrógeno y el 21% es oxígeno. Así que los buzos, cuando suben demasiado rápido, el nitrógeno no puede dispersarse, se convierte en pequeñas burbujas en las articulaciones y músculos, y esa es la descompresión, ese es el dolor. Así que desarrollaron la cámara hiperbárica para poner a los buzos dentro y suministrarles el oxígeno, lo que dispersa el nitrógeno y este sale. ¡Wow! Por eso fue desarrollado originalmente para buzos con descompresión. Pero luego descubrieron que, especialmente en diabéticos con cicatrización lenta de heridas, y están descubriendo que también está ayudando a pacientes con cáncer porque, como sabe, el ciclo glucolítico en la célula no usa oxígeno, pero cuando se llega al ciclo de Krebs en la mitocondria, sí utiliza oxígeno. Sí. Así que este ciclo dará 18 veces más energía que el glucolítico sin oxígeno. Eso es poderoso. ¿Qué Y usted diferencia? mencionó ciertas condiciones. Quiero decir, sí, es increíble para el cáncer, es increíble para pacientes con accidentes cerebrovasculares o personas que han tenido cualquier tipo de trauma cerebral. Yo lo Sí, uso con muchas familias sí. donde los niños tienen autismo y es muy poderoso, así que me encanta que usted también lo esté utilizando. Ah, Bárbara, esto ha sido una gran bendición. Déjeme preguntarle esto. ¿Cuál es su versículo bíblico favorito cuando se trata de salud y sanación? Eso es muy difícil. Lo sé, porque usted citó. Por cierto, su conocimiento de las escrituras hoy ha sido probablemente lo que más me ha impresionado y de verdad, realmente lo Bueno, aprecio. yo amo este. Y es Eclesiastés capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de sanar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay un tiempo y una estación para todo propósito debajo del cielo. Me encanta este versículo porque se puede aplicar tanto a la sanación del cuerpo humano. Y hay una estación y un tiempo para cada propósito. Yo le digo a la gente, hay un tiempo para que usted haga ejercicio. Hay un tiempo para que duerma. Así que el tiempo, y usted mencionó antes el ritmo circadiano. ¡Wow! ¿Sabe cuál es el mejor regulador del ritmo circadiano? La luz del sol. Y eso es lo que yo hago para superar el jet lag. Así que, sí, fue muy difícil para mí elegir un versículo para darle. Y lo siento, le di más de un versículo. Le di Fue unos una bendición. cuantos. Y si alguien quiere saber qué hace Bárbara en su tiempo libre, no es desplazarse por redes sociales, es memorizar las escrituras, lo cual es mucho más sanador, mucho más saludable. Bueno, Bárbara, esto ha sido un honor tan grande hoy. Estoy muy agradecido por el increíble trabajo que usted ha hecho ayudando a enseñar a las personas cómo usar los alimentos como medicina, las hierbas como medicina, la Biblia como medicina, la naturaleza como medicina y simplemente muy agradecido porque usted tome muchos de estos temas complejos y los haga simple, gratis en muchos casos para tantas personas. Así que muchas gracias por venir al programa hoy. Fue una Ha sido un verdadera bendición placer. para mí. Muchas gracias Gracias. y muchas gracias a todos por ver el Dr. Josh A. Show. Recuerden, cada semana profundizamos en la ciencia y los principios detrás de cómo ustedes pueden sanar física, mental y espiritualmente. No olviden suscribirse. Quiero mencionar esto. Muchas veces en cosas como YouTube, algunos de mis videos han sido ocultados por el algoritmo porque personas como Bárbara y yo estamos hablando de cosas que son controversiales. Así que asegúrese de suscribirse para que esto aparezca en su sección de inicio. Futuros videos con personas increíbles de sabiduría como Bárbara. Eso es lo primero que pueden hacer para apoyar este programa. Suscríbase. Gracias por compartir también. Hay millones de personas hoy luchando con enfermedades crónicas y la sabiduría que Bárbara compartió hoy podría ayudarles a sanar. Gracias por ver. Gracias nuevamente Bárbara O'Neill y nos vemos en el próximo episodio.